Bienvenida y bienvenidos al episodio número 38 del podcast de Nona Bienestar. Mi nombre es Ruth Rosales y estamos iniciando este año con un nuevo formato para el podcast. Continuaremos compartiendo los mitos, cuentos y leyendas que han sido parte de este viaje en nuestra vida y para así poderlos integrar desde los distintos arquetipos o símbolos que conectan con nuestra conciencia, ya que narraremos seguiremos narrando estas historias para explicar a través de situaciones ficticias una verdad impregnada de significado más allá de la realidad. Y bueno, como ahora sabemos que existen múltiples posibilidades en distintos espacios y tiempos, según el lugar desde donde los observemos, también la interpretación que realizamos en este podcast es un regalo que nos dejan estas historias para que cada uno y cada una de nosotros abracemos este despertar de nuestra conciencia. Pero como todos tenemos el libre albedrío y todos somos seres únicos, cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos nuestras propias interpretaciones. Aquí nada más contaremos el cuento, el mito y lo aterrizaremos desde un lugar de trabajo interno y de despertar de conciencia. ¿Ok? Entonces, el día de hoy les contaré un mito y en el próximo episodio podrás escuchar la meditación. Nuestro podcast ahora se dividirá en episodios en donde contaremos las historias en unos, en otros se realizarán las meditaciones y en otros hablaremos sobre lo que dice la filosofía, la historia o incluso la ciencia sobre los temas que vayamos tocando en los mitos, los cuentos y las meditaciones. Muy bien, pues ya con esta introducción en donde digo el nuevo formato del podcast, vamos a empezar. Este año voy a iniciar con un tema que en lo personal me ha costado mucho trabajar. Hablaremos del amor y de esos elementos sutiles que lo componen. Hoy hablaremos del mito de Eros y Psique, una historia que refleja el trabajo del despertar interior a través del amor y del reencuentro con el alma. Este mito ha sido inspiración de muchos cuentos de hadas populares que quizás nunca hayas escuchado como tal el mito y sin embargo a través de estos cuentos populares conoces muy bien. Ya iremos hablando de estos cuentos en episodios posteriores. Y ya que escuches este mito, entenderás a lo que me refiero de por qué lo conocemos tanto en otros cuentos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, comencemos. Nuestra historia inicia con Psique, la menor de 3 hijas nacidas de un gran rey y una gran reina. Psique era la más hermosa de todas sus hermanas. Era de una belleza que opacaba todo lo que el reino había visto jamás. De hecho, su belleza era tan grande que sí que se convirtió en el centro de muchos rumores y susurros por todas las tierras circundantes, los cuales llegaron obviamente a oídos también de los dioses y por lo tanto a oídos de la diosa Afrodita, la diosa griega de la belleza y el amor. Por supuesto, Afrodita no estaba nada contento con lo que había escuchado. ¿Cómo se atrevían los mortales a afirmar que existía una belleza más grande que la mismísima diosa del amor? Ella sabía que esta blasfemia debería de ser detenida. Así que Afrodita, en un ataque de celos, le ordenó a su hijo Eros que usara una de sus flechas del deseo para asegurarse de que Psique se enamorara de un monstruo horrible o de lo que fuera, pero que fuera muy feo. Y en este caso, Eros eligió a un cerdo enorme lleno de pelos. Y así fue como su hijo Eros voló con sus hermosas alas hasta el dormitorio de Psique cargando al cerdito en su regazo. Pero mientras preparaba la flecha, Eros se distrajo con la belleza de Psique y se cortó con la punta
un dedo por error, lo que causó un efecto inmediato en el joven dios, porque bien se sabe que las flechas de Eros o Cupido para los romanos, que yo creo que así lo conocemos más con ese nombre, Cupido, bueno, las flechas de Eros eran famosas por su fuerte poder amoroso. Incluso con un solo roce podría hacer que un alma se enamorara. Y Eros, bueno, pues Eros ahora estaba perdidamente enamorado. La vida continuó en lo que parecía ser una forma normal después de esa noche, pero los padres de Psique sabían que algo andaba mal, porque aunque su hija menor era la más hermosa de todas las tierras, la más hermosa de sus hijas, ningún hombre mortal pidió su mano en matrimonio. El padre de Psique, sospechando que la belleza de su hija podría tal vez haber enojado a los dioses, va al templo de Apolo para consultar la sabiduría del oráculo. Pero lo que escuchó lo asustó tremendamente, porque el oráculo le dijo al rey que su hija no estaba destinada a casarse con ningún hombre humano, sino con una bestia grande y monstruosa. Y ella debería ir a la cima de una de las montañas más altas para encontrarse con su prometido. De lo contrario, el reino entero padecería un sinnúmero de desgracias. Al escuchar esta noticia, Psique se rinde a la severidad de su destino. Si he enojado a los dioses por mi belleza y esto es lo que resulta, entonces que así sea. Psique junto con su familia se vistieron con atuendos funerarios y comenzaron una marcha hacia la montaña más alta, tal como el oráculo les había dicho. Y el que debería de haber sido el día más feliz de su vida se convirtió en un cortejo fúnebre hacia el destino de la joven. En la cima de la montaña Psique se encontró con Céfiro, que es el viento del oeste, quien la tomó y la arrastró fuera de la montaña para llevarla con su futuro esposo. Pero lo que sucedió a continuación asombró a la acongojada Psique, porque la joven había dejado que su mente divagara con pensamientos de una bestia monstruosa y terrible, esperando encontrarse en una tierra árida y caótica en donde reinara la confusión y el dolor. En cambio, sí que llegó a un hogar hermoso. Era como un castillo de ensueño, de esos que ahora solo existen en los cuentos de hadas. Tenía columnas doradas y pisos enjollados, jardines con abundantes flores y fuentes. Este era el lugar más abundante en riqueza y belleza que Psique había visto jamás. ¿Cómo podría un monstruo vivir en un lugar como este? Al entrar por las puertas de la casa, una voz le habló y le dijo que fuera a la mesa del comedor y se sentara para un festín. Curiosa y confundida, Psique se sentó a la mesa y descubrió que estaba completamente sola, sin invitados que la acompañaran. Pero los alimentos empezaron a aparecer como por arte de magia y las cosas volaban de un lugar a otro movidos por manos o seres invisibles. Era un castillo encantado. Después de la cena, nuestra bien alimentada Psique fue conducida a los dormitorios a través de las instrucciones de esa misma voz incorpórea que antes le había hablado. Y cuando entró en la habitación oscura, Psique se encontró con la sombra de un hombre, su esposo, finalmente en persona. Psique se acercó al hombre y le pidió que encendiera una vela para poder conocerlo por completo, pero él se negó y en cambio le dijo su única condición: te dejaré en esta casa para que vivas cómodamente y sin molestias durante el día. Yo vendré a visitarte por la noche. Solo te pido que nunca trates de mirarme a la cara. Psique, confundida, aceptó el trato y su vida transcurrió exactamente como le había dicho su nuevo marido. Pasaron los días, ella deambulaba por los pasillos y disfrutaba de los lujos de su elegante nuevo hogar. Pero a pesar de la ternura de su esposo, Psique pues todavía estaba obsesionada por las afirmaciones del oráculo, el cual afirmaba que su marido no era un hombre para amar, sino un monstruo para temer. Entonces, cuando sus hermanas fueron a visitarla poco después de su matrimonio, estos temores de Psique encontraron tierra firme para germinar.
ya que las hermanas, al ver la extravagancia de su nuevo hogar, cayeron presas de unos celos profundos e hirientes y convencieron a Psique de que ignorara los deseos de su esposo y que hiciera todo lo posible por conocer la identidad del hombre con quien se había casado. Entonces, la noche después de que sus hermanas se fueron, Psique esperó a que Eros se durmiera y con su lámpara de aceite en la mano se arrastró sobre su cuerpo e iluminó el rostro para que finalmente quedara expuesta a la luz la criatura con la que se casó. Pero lo que vio Psique, más allá de asustarla, la sorprendió, porque la luz de la lámpara de aceite mostró que su esposo no era un monstruo, ni mucho menos alguna criatura de la noche, sino un hombre hermoso, un dios, conocido con el nombre de Eros. En su conmoción, Psique derramó una gota de aceite caliente sobre su esposo, despertándolo. Eros, al ver que Psique le vio el rostro y lo reconoció, huyó de su hogar, dolido y angustiado por la traición de su esposa. Devastada por lo que hizo, Psique salió a buscar a su marido. Viajó durante meses sin encontrarlo, hasta que llegó al templo de Afrodita y se arrojó a los pies de la diosa. Le rogó para que la ayudara a encontrar a su esposo Eros. Pero Afrodita, como ya sabemos, sentía una profunda ira hacia esa chica y aprovechó esta oportunidad para vengarse. Psique, que no sabía que Afrodita la odiaba profundamente, le dijo que haría todo lo posible, que haría todo lo que ella le dijera con tal de recuperar a su marido. Así que Afrodita le prometió a Psique que la ayudaría, pero únicamente si completaba varias tareas primero. La primera tarea consistió en dejar a Psique en un granero lleno de diferentes clases de grano. Y Afrodita le dijo que tenía que separar cada variedad en montones perfectamente definidos antes del amanecer. Es decir, los granos de maíz en un montón, la quinoa en otro, el sorgo en otro, el arroz en otro, el amaranto en otro, etcétera, ¿no? Triste y sin esperanza, Psique se dio por vencida y se resignó a un destino sin amor, ya que sabía que era una tarea prácticamente imposible, hasta que apareció un ejército de hormigas mágicamente que la ayudaron a cumplir su tarea con tiempo de sobra. Afrodita obviamente montó en cólera y como segunda tarea le encomendó a Psique cruzar un río embravecido para robar la lana dorada de unas ovejas que estaban al otro lado. Psique, nuevamente desesperada por verse en una tarea imposible, tuvo toda la intención de mejor ahogarse en el río. Pero cuando estuvo a punto de cruzarlo y hacer eso, la voz de los juncos del río le habló y le dijeron cómo recoger la preciada lana de las ovejas, logrando cumplir las órdenes de la diosa, quien, sin poder creer lo que veía, le ordenó como tercera tarea que llenara un frasco con agua de la desembocadura del río Styx, el cual es el que separa a la tierra del inframundo y tiene unas cascadas embravecidas. Una vez más, Psique se angustia al saber que sería imposible cumplir la tarea, pero un águila llegó y la atrapó cuando ella se dejaba caer entre las rocas del río y con su pico recogió el agua y la puso en el frasco para así cumplir con los caprichos de la diosa. Finalmente, Afrodita, sorprendida y enojada por el éxito obtenido por Psique, le ordena que vaya al inframundo y recolecte un poco de la belleza de la reina del inframundo, es decir, Perséfone, y se la traiga. Le da una caja para que guarde esa pizca de belleza y le da instrucciones de que no la abra una vez que Perséfone cumpla con el encargo de Afrodita. Psique baja al inframundo y logra que Perséfone le dé un poco de su belleza poniéndola en la caja. Pero cuando iba de regreso, la joven no pudo evitar la curiosidad y abrió la caja para echar un vistazo en su interior. Pero lo que encontró no fue algo bello, sino un poder que la sumió en un profundo y eterno sueño. Eros, quien todo este tiempo había estado velando por su amada Psique, haciendo que se cumplieran las tareas excesivas de su madre, le pidió ayuda a Hermes para poder bajar al inframundo y recuperar a su amada. Y así es como Eros rescató a Psique y la llevó al Olimpo frente a Zeus.
Eros le rogó que levantara la maldición impuesta por su madre y perdonara las equivocaciones de Psique. Zeus, compadeciéndose de la joven mortal, accede y exige a Afrodita que le levante la maldición. Y así es como Psique despertó de su sueño eterno. Zeus accedió a que Eros y Psique se casaran y como regalo de bodas le dio a la novia a beber la bebida de la inmortalidad, ambrosía, para que ella y Cupido pudieran casarse y vivir para siempre como iguales. Y a diferencia de la mayoría de los mitos y cuentos de amor antiguo, especialmente griego o romano, Psique y Eros están debidamente casados y viven felices para siempre, ya que Psique es el alma y Cupido es el amor, y ambos concibieron a una hija de nombre Edoné, que es el placer. Y así termina nuestra historia del día de hoy. Un mito que transmite el despertar interior a través del amor y del reencuentro del alma, que es la psique, con Eros, que es el amor mismo. En dimensiones superiores, Eros y psique forman una unidad. Cuando el alma viene a este mundo humano, queda atrapada por la materia, es decir, por el cuerpo, y en ese momento es separada del amor. Es por eso que Psique se ve obligada a transitar un camino de pruebas para reencontrarse nuevamente con Eros, es decir, con el amor mismo. La diosa Afrodita, madre de Eros, es el agente transformador del alma que la eleva a esferas espirituales para que se una con Eros. Esta transformación tiene lugar al ir superando Psique distintas pruebas que la diosa del amor le impone. El alma, al superar todas las pruebas, se reencuentra con su amado Eros, al que se une y juntos ascienden a planos espirituales. En este mito, Psique, que es nuestra propia alma, contiene dentro de sí la suficiente fuerza y determinación para superar todas las pruebas que se le presentan. Y bueno, así es como nosotros en este mundo humano es que estamos constantemente pasando por pruebas en donde nuestra psique va al reencuentro del amor, de esa expresión infinita que abarca toda la creación, ya que vemos incluso en los mitos de iniciación cómo es justo ese poder del amor infinito, del amor de la creación, lo que hace que pues suceda pues la magia de la vida, de la creación misma. Muy bien, pues hasta aquí es la historia del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo y ya saben, en el siguiente episodio vamos a hacer la meditación en donde vamos a trabajar justamente estos dos temas que es la psique y el amor y cómo nosotros como agente de transformación estamos en trabajo constante para lograr esa unión entre nuestra psique y el amor infinito para que realmente cumplamos el famosísimo y mal interpretado muchas veces y vivieron felices para siempre. Muy bien. Gracias por escucharme, gracias por haber compartido conmigo este mito. Y ya sabes, me puedes seguir en mis redes sociales, me puedes encontrar como Nona Bienestar en Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, etc. Y si tienes alguna duda, comentario, me puedes escribir. O si tienes alguna sugerencia de algún mito que quieras abordar, con mucho gusto lo podremos incluir en el contenido del podcast. Bien, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, solo puedes conocerte a ti mismo, a ti misma, como realmente eres.